Estamos en este especial de los 10 años de APC Colombia con Jessica Falleta. Ella es la representante residente de PNUD y también es la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia. Y justamente en este rol es que ella nos acompaña en el día de hoy para este especial, para hablar de esta cooperación del Sistema de Naciones Unidas en Colombia. Y en primer lugar, Jessica, quiero preguntarle, ¿cuál es ese sello de la cooperación de Naciones Unidas en nuestro país? Bueno, para empezar quiero mandar un gran saludo a la APC Colombia, a todo su equipo, a su directora, porque han sido verdaderamente unos socios, unos aliados muy cercanos del trabajo de la ONU en Colombia. Entonces, pues, qué gusto ser parte también de celebrar esos 10 años de contribución impresionante que ha hecho APC. Mire, la ONU en Colombia busca responder las prioridades nacionales y territoriales del desarrollo, alinearnos realmente con las necesidades, con las prioridades que ha establecido el país en su plan de desarrollo. Y aquí tenemos una presencia de 24 agencias, de más de 3,000 funcionarios en el país, con una presencia en más de 200 territorios. Y realmente, pues yo diría que nuestro sello aquí es contribuir a las necesidades más urgentes, pero al mismo tiempo a las más estratégicas, las más catalíticas, en las que podamos nosotros presentar nuestro expertise, nuestra presencia y sobre todo pues lograr a contribuir al desarrollo sostenible del país y al marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La misma pues que el país ha sido un pionero en este sentido. Y creemos que los principales sellos de Colombia, yo diría, es un abordaje integral y holístico de los retos asociados al desarrollo. Yo resaltaría, por ejemplo, en nuestro instrumento programático, que es el Marco de Cooperación para el Desarrollo, que lo hemos firmado en el año pasado, y busca responder, por ejemplo, de una manera coherente, efectiva, de trabajar todos conjuntos en la ONU, de erradicar la pobreza, de proteger al planeta, de asegurar la prosperidad, y todo con este enfoque de no dejar nadie atrás. Por supuesto, contribuir y complementar los esfuerzos que hace el gobierno nacional, y en esto entendemos pues que nuestro trabajo también es solo una parte de esto, y de la mano del gobierno, del sector privado, de la sociedad civil y por supuesto de las agencias de la ONU. El año pasado, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con 80 socios cooperantes, más de 50 entidades públicas en el país, nacionales y territoriales, y como 40 organizaciones del sector privado. Entonces, realmente, y casi más de 400 de estos socios han sido nuestros implementadores de la sociedad civil. Entonces, este es un sello realmente de también aglutinar los diferentes actores del desarrollo a través, digamos, a los que nosotros, nuestro expertise. El año pasado, a través digamos, a pesar de la pandemia, tuvimos una ejecución muy importante de 480 millones de dólares en proyectos y programas, de movilizar recursos de varios socios justamente para apoyar los esfuerzos del gobierno. Unas dos cositas más quizás que nos caracteriza, como por ejemplo, nuestro trabajo también es la protección de los derechos humanos y la construcción de paz. Han sido otros de los dos sellos de la ONU en Colombia. Esto es parte de nuestra razón de ser, está en el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas, y por eso pues esta es la razón también por la que existimos. Y en este marco, pues siempre la ONU ha estado presta a acompañar a Colombia en sus esfuerzos de construir la paz y de trabajar en la causa de los conflictos, como son la desigualdad, el desarrollo de los territorios más profundos del país, de sentar las bases para una paz duradera e inclusiva, sin dejar nadie atrás. Y por supuesto la ONU se ha enfocado mucho en la paz, en la participación de las mujeres, de los pueblos indígenas, los pueblos afro, y los territorios históricamente afectados por el conflicto. Y finalmente yo diría que promover la equidad de género es otro de nuestros sellos. Todo lo que hacemos tiene
tiene en el centro el ser humano, pero en particular queremos enfocarnos en las mujeres, en el rol que juegan en la consolidación de la paz, en generar oportunidades de desarrollo, de empleo, de la recuperación de la pandemia y por supuesto, en la eliminación de la violencia de las mujeres y la garantía a sus derechos sexuales y reproductivos. Creemos que son también varios de los sellos que caracterizan nuestro trabajo. Jessica, usted precisamente ha hablado en este último momento de este tema de la participación de las mujeres y una cooperación que tiene que integrar a las mujeres. Y hemos escuchado a lo largo de este especial que estamos haciendo esa importancia que está cobrando el tema de género, el tema de las mujeres, además porque está en la Agenda 2030, pero ¿por qué esa capacidad o esa necesidad de tener que involucrarla más? ¿Por qué no ahondamos un poco en ese punto? Perfecto. Bueno, debemos decir que a pesar de que ha habido grandes avances en la mujer, un reconocimiento, las mujeres son la mitad de la población y deberían en principio tener la mitad de las decisiones, la mitad de los recursos, la mitad de las oportunidades, pero no es así. Históricamente las mujeres han estado muy rezagadas y sigue siendo así. De hecho, en la pandemia, por ejemplo, las mujeres son las que más han sido afectadas. Por ejemplo, son las que más han llevado el peso del cuidado del hogar, el peso del cuidado de los enfermos, de los niños. Muchas han perdido sus trabajos porque estaban en trabajos más, digamos, de servicios en las industrias que más se han afectado, quizás más expuestas. Son las que son más enfermeras, más cuidadoras. Y bueno, por todo eso, pues creemos que es un esfuerzo. Son las que más han perdido su empleo, el desempleo de las mujeres supera con creces el de los hombres, por ejemplo, y han estado también muy expuestas a la violencia doméstica. Entonces, para nosotros, no solamente en el contexto de la pandemia, que lo hemos visto, este fenómeno más exacerbado, de hecho, ganancias que se han hecho en la igualdad de las mujeres se han retrocedido en el tiempo de la pandemia. Pero este es un compromiso que tenemos justamente porque creemos que la mujer tiene que tener más participación en la decisión, en las decisiones políticas, más participación en las oportunidades de generación de ingresos, de empleo, de acceso a recursos. Y por todo eso, pues, desde ya ahora en este año cumplimos además los 25 años de la Agenda de Beijing, donde se estableció justamente esta necesidad de avanzar en la igualdad de las mujeres y los hombres. Y por eso es que para nosotros la agenda de género es crucial, es una agenda horizontal a todo lo que hacemos, pero también vertical, porque en el sentido que tenemos trabajo específico. Y en eso, pues, por supuesto, de la mano, como ha sido el trabajo de la vicepresidenta de la República, de la consejera para la equidad de la mujer, el rol que jugó las mujeres en la construcción del acuerdo de paz, de las víctimas, por ejemplo, de llevar adelante el acuerdo de paz es un acuerdo en ese sentido, pues, emblemático de la participación de las mujeres. Todavía tenemos muchísimo que hacer en cuanto a la implementación del enfoque de género digamos, en los acuerdos de paz, pero por lo menos fue muy, muy importante la participación de las mujeres. Entonces, seguimos trabajando con esto. Perfecto. Y usted también estaba hablando aquí en esta respuesta del tema de la pandemia, de lo que ha pasado con las mujeres durante la pandemia, y no podemos desconocer que estos últimos 2 años, además de celebración, digamos, de los 10 años de APC Colombia, los va a marcar definitivamente el tema de la pandemia y lo que ha pasado con eso. Y ahí es donde le quiero preguntar, en ese marco, ¿cómo ha sido la cooperación de Naciones Unidas para Colombia? Bueno, aquí creo que es importante resaltar primero que el gobierno nacional ha demostrado un fuerte liderazgo y compromiso para contener la pandemia, para mitigar el impacto socioeconómico de la misma, sobre todo en los más vulnerables, con una respuesta integral de gobierno en lo que es los paquetes integrales de ayuda con sus propios recursos,
una inversión significativa en lo que es de fortalecer el sistema de salud, las inversiones para impulsar los programas de protección social para los más vulnerables y para ayudar a las empresas a proteger el empleo, así como inversiones en transformación digital e infraestructura verde. Entonces, a esos esfuerzos nosotros nos hemos sumado. Primero hicimos muy al inicio un documento analítico evidenciando cuáles son los efectos socioeconómicos de la pandemia, los que pueden inclusive ser peor si no se hacen este tipo de inversiones, y una mirada sobre todo en los grupos poblacionales más vulnerables, y también un enfoque territorial de los territorios más profundos, que también debían ser apoyados. Y a partir de este análisis, pues desarrollamos un plan de respuesta socioeconómica que además se articuló con otros, digamos, planes que teníamos al momento de la pandemia, como es el Plan Regional de Migrantes y Refugiados, o el Plan Intersectorial de una Respuesta Humanitaria de Salud, y justamente también nuestro marco de cooperación. Entonces, por ejemplo, identificamos las necesidades más urgentes, como fueron estructuramos en 5 áreas específicas, lo que fue apoyar el sector salud, proteger a los grupos más vulnerables, enfocarnos en la recuperación económica y la protección de los empleos, en asegurar también que se mantenga el ímpetu en la implementación de los acuerdos de paz, y también, muy importante, también la respuesta a la migración de las personas que venían de Venezuela. Eso en ese momento pues movilizamos y redireccionamos cerca de $73 millones en el año pasado. Esto es un poco menos de lo que hubiéramos querido, pero es una cifra significativa. Nuestro presupuesto era de 120 millones, pero logramos llegar, por ejemplo, dar apoyo a cerca de 20,000 trabajadores, en su mayoría informales, durante la pandemia, en el inicio de la reactivación. Más de 80 empresas también recibieron apoyos técnicos y financieros. 130,000 personas tuvieron acceso a salud materna, por ejemplo. Niños, cerca de 300,000 personas también, acceso a agua potable y saneamiento, muy importante en ese momento. Los niños, para que vayan también a las escuelas y también tengan, pues, reciban alimentación escolar, así como mecanismos de aprendizaje a distancia. Entonces fueron muchas de las cosas lo que hicimos en ese momento, pero estamos haciendo todavía, no hemos salido de la pandemia. El fondo multidonante de la ONU fue muy importante. Destinamos más de $4.6 millones para la prevención, sobre todo en los municipios PEDET, en lo que es la atención primaria en salud en esos municipios en ese momento. Y también pues se permitió ayudar como a 92 instituciones prestadoras de salud con elementos de protección. Entonces, hicimos mucho en esos momentos, llegar a los espacios territoriales, a los antiguos espacios territoriales de reincorporación, muy importante, porque estos espacios están en lugares muy profundos, y pues pudimos también ayudar a identificar como unos 3,500 casos que se permitió el aislamiento oportuno. Acciones como importantes, por ejemplo, como se pudo comprar una planta de oxígeno para el hospital en Quibdó, que esto pues cambió la vida de como 6,000 pacientes en ese momento. Entonces hubo mucho trabajo, y para finalizar yo diría que ha sido también muy importante el trabajo articulado con el gobierno nacional, principalmente con el Ministerio de Salud, diría. Si bien hemos estado en los temas de recuperación con varios ministerios, quizás con el Ministerio de Salud ha sido emblemático el trabajo que hicimos para apoyar al plan de vacunación a través del mecanismo COVAX, que implicaba la compra de insumos para mantener las cadenas de fríos para las vacunas, por ejemplo, asistencia técnica,
y muchas contribuciones que se apoyaron en este marco de la respuesta. Evidentemente un trabajo muy importante, muy interesante y muy oportuno, con una respuesta inmediata frente a la situación que ya estaba viviendo entonces el mundo. Y yo sé, entendemos que la cooperación y las relaciones, obviamente, de Naciones Unidas con Colombia datan de mucho tiempo, pero vamos a traerla a la última década. Y en esa última década, ¿cuáles son esos hitos que usted puede resaltar de la cooperación de Naciones Unidas en Colombia? Pues sí, Winnie, la ONU está aquí más de 40 años, 45 años. Y en los últimos 10 años, yo quisiera quizás lo más emblemático tal vez, esa transición que hizo el país, ese compromiso que tuvo el país de los objetivos del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es importante porque Colombia tuvo una participación activa en la formulación de esta Agenda 2030, en la definición de los 17 objetivos, en este enfoque de que el desarrollo debe ser con un enfoque a la vez económico, social y ambiental. Estas son ideas que vinieron de Colombia, por ejemplo, y que realmente pues el país lo ha asumido y se establece una nueva ruta para no dejar nadie atrás. Ese concepto también de no dejar nadie atrás es algo muy importante, digamos. Y esto también se plasmó pues, en nuestros instrumentos de programáticos, ¿no? Antes teníamos un marco de cooperación que fue el del 2015 al 2019, le llamamos, y abarcó esta visión centralizándose en el desarrollo sostenible, en la paz y en la reducción de la pobreza. Luego, en el 2018, el secretario general Antonio Guterres hace una reforma de la ONU, una reforma del sistema de desarrollo de la ONU. Y a eso, pues, Colombia se suma como un país pionero en apoyar esta reforma. Y pues ahí hemos hecho no solamente una realineación de las prioridades conjuntamente, digamos, entre la ONU y el gobierno nacional y el Plan Nacional de Desarrollo, pero que ha sido importante porque, por ejemplo, establecimos que serían 3 los temas en los que trabajaríamos. En el tema de paz con legalidad y estabilización, donde ahí pues nos enfocamos en la presencia y oferta institucional en los municipios PEDETs, en las poblaciones más afectadas por el conflicto, la reincorporación social y económica de excombatientes y aumentar la sustitución de cultivos. Después, pues, aprovechar el momento que ha sido un gran reto para el país de la migración desde Venezuela, pero aprovechar y potenciar la migración como un factor de desarrollo era el segundo de los pilares que hemos adoptado, y esto ha sido la integración socioeconómica y la atención integral a los flujos migratorios provenientes de Venezuela. Y finalmente, algo muy importante que en lo que plasmamos también esta asistencia técnica para catalizar los objetivos de desarrollo, es decir, para avanzar en el cumplimiento de los mismos. Y ahí están, por ejemplo, la adaptación y mitigación al cambio climático, muy importante, los esquemas de seguridad alimentaria y nutricional y la igualdad de género. Y por supuesto, entonces esto sería, digamos, uno de los grandes hitos, todo lo que la transición alrededor de la agenda de desarrollo global. Por supuesto, el país también, al entró en el ingreso, digamos, ingresó a la OECD, y esto pues ha sido también muy importante también ha sido determinante en lo que es los flujos de cooperación, porque también ha exigido pues mantener un ritmo importante de movilización de recursos con cooperantes que están aquí. Y aquí yo diría que algo muy de la APC, algo muy emblemático, ha sido la cooperación sur-sur y triangular, y cuánto Colombia ha aportado a esto. Y yo creo que ahí la APC definitivamente ha llevado
digamos, una voz cantante en la región y digamos, en el mundo, mucho que darle crédito. Además de estos esquemas de cooperación Col-Col, que ha sido muy importante en un país donde tiene grandes desigualdades en su territorio. También este enfoque creo que ha sido un hito en efecto y que hemos podido como Naciones Unidas también apoyar. Y finalmente yo no quiero dejar de señalar, por supuesto, que la cooperación que tuvo la ONU en lo que es la formulación del acuerdo de paz, en su implementación, por supuesto, pudimos hacer contribuciones, por ejemplo, como de la mano de la Iglesia y la Universidad Nacional, de llevar al territorio, a las negociaciones de este acuerdo de paz, las voces de millones de víctimas, de mujeres en particular, a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, en ese sentido, pues este acuerdo lleva también una voz del territorio, una voz de las víctimas y ponerlas al centro, ¿no es cierto? Y esto va muy al centro también nuestro trabajo de poner las víctimas y la resolución de conflictos en el centro. Yo diría que eso y quizás la última también fue el establecimiento del Fondo Multidonante para la Paz, donde la APC también no solamente es miembro, pero ayudó a forjar este fondo que ha sido también catalítico. A la fecha se han recolectado 175 millones de países donantes, que ha permitido pues justamente la implementación de temas tan importantes como es la reincorporación de los excombatientes, la justicia transicional y muchos otros temas. Así que eso diría yo como algunos de los hitos de nuestra cooperación en los últimos 10 años. Jessica, ¿y cómo ha sido ese trabajo entre Naciones Unidas y APC Colombia? Bueno, yo creo que el relacionamiento de la APC Colombia con Naciones Unidas ha sido muy cercano. Digamos, este trío o cuarteto que armamos al inicio, sobre todo de este nuevo marco de cooperación que lo firmamos el año pasado, que nos tomó como un año hacerlo, en el que estaba la APC, la Cancillería y también el DNP, pues sirvió mucho, sobre todo, para fortalecer lo que es los principios de la articulación, del diálogo, de la coordinación y la planificación y monitoreo, digamos, entre la ONU y el gobierno nacional. Y en eso, pues, definitivamente la APC ha sido para nosotros un pilar con el trabajo, porque hemos tenido una relación muy fluida, muy armónica, muy cordial, pero también exigente en el buen sentido, en el sentido que, por ejemplo, establecimos un flujo de información de parte de las agencias, fondos y programas para mantener esa transparencia de nuestro trabajo, la relevancia, y eso pues ha sido un trabajo con la APC, de la APC DIRIM, a la que nosotros nos hemos podido insertar y que ha sido unos esquemas de gestión de información y también pues de la cooperación para que sea más efectivo para el país. La APC también ha jugado un rol importante en fomentar y en que el país sea un líder en lo que es adoptar y adaptar la reforma de la ONU, de una reforma que le sirva al país, que no sea solamente para que nos reformemos nosotros como ONU, sino que realmente sea una cooperación más efectiva, más catalítica, más estratégica. Y en eso, pues, la guía que ha tenido la APC en ese sentido, pues, ha sido muy importante, porque yo creo que hemos logrado, yo diría que esa relación es una huella operativa y programática que ha sido uno de los pilares de la relación entre la APC y la APC Colombia y la ONU. En el marco en la formulación de nuestro marco de cooperación, que lo firmamos el año pasado, pues la APC fue particularmente importante también en contribuir para definir estos 3 pilares que definimos, lo que es la estabilización, la paz con legalidad, la migración como factor de desarrollo y los flujos, digamos, y
y la asistencia técnica para la consecución de los de desarrollo sostenible y el tema de género como tema transversal. La APC pues ayudó también a formular, a enfocarnos en esos tres, ¿no? Eso fue muy importante porque antes teníamos pues muchas cosas y ahora somos muy enfocados en estos tres pilares y ese trabajo fue también gracias al trabajo programático del equipo de la APC, que ha sido un equipo además, un equipo muy profesional, muy técnico, una directora muy comprometida, diría yo. Y finalmente quiero mencionar, por ejemplo, el trabajo también que hemos hecho en la formulación del Fondo Multidonante para la sostenibilidad de la paz en Colombia, el MPTF que le llamamos. Y este fondo ha trabajado de una forma muy cercana con la APC desde su inicio en el 2016. La APC creyó y apoyó el desarrollo de esta iniciativa y ya son 5 años que tiene este fondo de la mano de la APC. Y bueno, pues se ha logrado movilizar 175 millones. Este fondo también tiene una convocatoria para la sociedad civil en la que se trabaja de forma muy estrecha con la APC para justamente la selección de las iniciativas que se van a financiar, la difusión de la misma y por supuesto, la formulación de los proyectos. Entonces, yo diría que la APC ha sido un aliado muy importante para la ONU, nos ha permitido fortalecernos. Esperamos que nosotros también hayamos podido fortalecer un poco a la APC, pero en relación a esa alianza, digamos, que hemos tenido de un diálogo, de una articulación, de una forma al mismo tiempo cordial, exigente, pero que nos ha permitido ser más efectivos, diría yo, es lo que ha caracterizado el trabajo de la ONU con la APC. Y justamente de ese trabajo de fortalecimiento viene esta pregunta que le voy a hacer, porque va a ser muy importante la respuesta que usted nos dé para el papel que también tenemos que hacer en APC Colombia, que es de coordinación de la cooperación. Así que cuéntenos un poco sobre ese rol que tiene la oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Colombia, cómo se viene fortaleciendo y cuál ha sido su experiencia justamente como coordinadora de este sistema de Naciones Unidas en Colombia. Bueno, a mí me ha tocado los primeros 2 años de la reforma en la que hemos venido justamente aprendiendo a trabajar de una forma más coherente o mejor dicho, la hemos venido fortaleciendo porque hacia eso hemos venido los últimos años. Y la idea es justamente que la oficina de la coordinadora residente sea un punto de entrada para articular y para coordinar, como dice su nombre, para que el trabajo del sistema sea coherente en sí mismo, pero sea también articulado con las prioridades y las necesidades del país según se establezcan en el país. Creo que en ese sentido, pues con la APC, la Cancillería y el DNP, lo que hemos logrado es insertarnos en las prioridades del país, en guiarnos, en que nos guíen en estos 2 años, justamente en enfocarnos, en ser una cooperación más enfocada y también pues que apoyemos a estas aspiraciones importantes que tiene Colombia, como es la cooperación sur-sur, la cooperación col-col, y también que apoyemos en visibilizar el trabajo conjunto que hacemos, porque finalmente todo lo que hace la ONU aquí lo hace en coordinación, pero complementando los esfuerzos y el liderazgo del país. Y creo que eso es lo que ha logrado que esta relación de la APC, la Cancillería, la DNP y la ONU que tengamos esta complementariedad entre nuestro trabajo y las prioridades que ha establecido el país para la cooperación. Y en eso, por supuesto, pues para nosotros ha sido realmente muy importante trabajar de una forma de alianza y con la APC, de guiarnos en estos 2 años iniciales de la reforma de la ONU, en aquel país pues ha sido pionero
en adoptarlo y en asegurarse que esa reforma sea una reforma que le sirve al país y que le trae beneficios a la cooperación de la ONU en el país. Justamente, ¿cree usted entonces que ha sido positivo este nuevo rol, este nuevo papel, este nuevo trabajo que están haciendo? Nosotros queremos creer que así ha sido, pero no hubiera podido ser así si no tendríamos el liderazgo que ha tenido el país en adoptar esta reforma de la ONU. Entonces ahí pues el país, el gobierno nacional y de la mano de la APC pues ha tenido un rol importante que jugar, así como la Cancillería y el DNP también. Entonces no hemos terminado nuestro trabajo, tenemos todavía 3 años por delante en nuestro trabajo con nuestro nuevo marco de cooperación, y tenemos que seguir fortaleciéndonos y en estos principios de coherencia, de complementariedad, de diálogo, que es lo que ha caracterizado el trabajo y lo que establece la reforma de la ONU. 24 agencias, más de 3.000 funcionarios que somos aquí, la gran mayoría de ellos y de ellas colombianos, pues estamos justamente aquí para apoyar el desarrollo de Colombia, y en la medida que haya un liderazgo del país, seremos más efectivos. Pues Jessica Falleta, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, pero además representante residente del PNUD también en Colombia. Muchas gracias por habernos abierto este espacio para este diálogo en los 10 años de APC Colombia y hablar de todo este sistema interagencial muy importante para el país, muy importante en estos momentos de cooperación, y por supuesto era un cooperante que tenía que estar en este especial de los 10 años de APC Colombia. Muchas gracias. Gracias también, Luis.